En este video que te estoy editando en esta semana vamos a ver lo que es la derivada por la regla de la cadena. Voy a hacer antes un poquito de énfasis en lo que hemos visto en la semana pasada. Vimos lo que era la derivada directa. La derivada directa es aquella que se va a derivar de acuerdo a la función que se te da y solo lo vamos a hacer mediante el teorema directo. La forma, la nomenclatura de colocar lo que es la derivada va a cambiar en diferentes libros y de acuerdo a la nomenclatura de cada autor. Algunos manejan la d diagonal de x o escrito de esta forma. Esto significa que es la derivada con respecto a la variable independiente. En lo particular a mí me gusta manejar la comita para facilitar lo que es muchos números y no se sature, no se te complique, pero me di cuenta que a algunos les gustaba manejar esta nomenclatura, no hay ningún problema. También puedes manejar la derivada de la función y con respecto a la x, aquí decíamos la derivada de la función f de x con respecto a la x. ¿Por qué se coloca bajo la x? Porque estás derivando a la variable x. Recuerda que la x es la variable independiente. O bien, si la función es y, y', esto ya lo había visto en un video anterior. Es decir, si la función fuera u, la derivada sería u' y puedo decir la derivada de la u con respecto a la x. Otros van a manejar en lugar de la u o de la v, f de x y g de x. En lo particular a mí me gusta mucho manejar lo que es la u y la v porque he notado que se les facilita cuando llevan cálculo integral. Esta de x significa también derivada. Este es el cuadro que te presenté en el video anterior. Veamos, si la función f de x, ¿verdad?, es 5x, como nada más es una función con la x, la derivada es 5. Si fuese menos 2x, la derivada es menos 2. Recuerda que la derivada de una constante con la x solo te va a quedar la constante. Cuando es una fracción igual a la derivada de 3/4 de x, solo quedarían 3/4. Si la derivada es también una fracción, pero lleva el valor negativo, queda otra vez el valor negativo, negativo 2/3. Si no te gusta escribirlo en fracción, también les comenté que lo podían colocar en forma decimal, no pasa nada, es exactamente lo mismo. La derivada de menos x sería menos 1, aquí está un 1 imaginario y así sucesivamente. Si nos vamos a este último, la derivada sería de 3x cuadrada, sería 9x cuadrada. Recuerda que es 3 por 3, 9, y a la potencia le quito 1, entonces sería 9x cuadrada, que está aquí. La derivada de 2x cuadrada sería 2 por 2, 4, y al 2 le quito 1, 4x. La derivada de un número con la x solo queda el número menos 4. Y la derivada de un número que no lleva x no queda nada, queda 0, por lo tanto ya ni se escribió. Ahora veamos cuándo se aplica la regla de la cadena. La derivada para la regla de la cadena es una fórmula para derivar la composición de más de una función. En este caso podemos tener 2 o 3 funciones a la vez. Veamos el primer ejemplo. Si la función f de x es igual a 1 más x cuadrado, esto significaría que ya no estoy hablando de una sola función, sino que ya tengo un cuadrado, una potencia, me indica que hay más de una función. En este caso serían 2. Puedo tener acá un 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es el teoremita que vamos a aplicar? El teoremita que vamos a aplicar de acuerdo a tu formulario sería el teoremita número 3, que dice que la derivada de una función, v es una función. ¿Qué significa una función? Que debe de llevar x. Entonces, si tenemos una función elevada a un número, n necesariamente tendría que ser un número. Va a ser igual al número que está como potencia multiplicado por la función, por todo lo que está entre paréntesis, elevado a la n-1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Aquí me está diciendo que todo lo que está en el paréntesis es su b.
y n vale 2. Nada más lo voy a sustituir al derivar mi ejemplo. Si es f de x, recuerda que a mí me gusta la comita, entonces manejo f' de x, que significa que ya es la derivada. Escribo n vale 2. Escribo v, todo lo que está dentro del paréntesis, y lo dejé indicado. N menos 1, 2 menos 1, aquí está un 1 imaginario, no lo escribí, pero ahí está. Por la derivada de la v, ¿cuánto vale la derivada de la v? La derivada de lo que está dentro. Son derivadas directas. La derivada del 1, 0. Ya no lo escribí aquí. Y la derivada de la x es 1, por lo tanto nada más escribo el 1. Si vemos aquí ya está la derivada, ya lo único que sigue es la simplificación. Sería el 2 va a multiplicar al 1, 2 lo antepongo y dejo 1 más x. Pude haber siguiendo haciendo álgebra 2 por 1, 2 y 2 por x, 2x me hubiera quedado 2 más 2x. En este caso lo dejé hasta este paso para que veas que no es complicado. Otro ejemplo. Si es 1 más x cuadrada, ¿cuánto vale n? 2. ¿Cuánto vale v? 1 más 3x. Aplico la formulita. Dejo n. ¿Cuánto vale n? 2. Escribo v, 1 más 3x. Elevado a la n menos 1. 2 menos 1, 1. Por la derivada de lo que está dentro, la derivada de 1, 0, más la derivada de 3x, 3. 0 más 3, solo me queda el 3. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6, aquí está. 3 por 3x, 9x, por 2, 18x. Y lo ordené en forma algebraica para que ya no haya ninguna confusión en mi. Veamos entonces ahora un ejemplo más complejo. Vamos a tener lo que es un cociente. Me dice deriva 1 más 2x entre 3x menos 1 al cuadrado. Vamos a tomar la regla de la cadena. Para poderla utilizar tenemos que ver que hay una prioridad, hay una división. Recordemos el teoremita de cociente, te lo expliqué en un video. La parte del numerador se le llama u y la del denominador se le llama v. Y si aplicamos el teoremita de cocientes o de división, tenemos que aplicarla tal como está. Es decir, voy a requerir calcular la derivada de la función u, que sería la de u, y la derivada de la función v, que sería la de v. Y lo voy a hacer por separado. Para poder calcular a la derivada de la u es 1 más 2x, la derivada del 1 es 0. Aquí lo dejé indicado. Y la derivada del 2x es positivo 2. Lo dejé abajito para que recordarte cómo se hace la derivada. 0 más 2, 2. La derivada de v a la n. ¿Por qué voy a utilizar este teoremita? Porque esto está elevado a la 2. Y en los ejemplos anteriores ya te expliqué cómo se deriva. Vamos a utilizar el teoremita número 3, que dice que la derivada de v a la n es n por v a la n menos 1 por la derivada de la v. Entonces tengo que ubicar, ¿cuánto vale n? 2. ¿Cuánto vale v? 3x menos 1. Aplico el teorema. N es 2, v, 3x menos 1 elevado a la n menos 1, 2 menos 1 por la derivada de la v. La derivada de la v es derivada de 3x menos 1. Derivada del menos 3x, de 3x, solo queda 3. Aquí está. Y derivada del menos 1 es 0. 3 menos 0, 0. 2 menos 1, 1. En lo demás lo dejé igual. Este 2 multiplica el 3 y lo antepongo. Me da 6 por 3x menos 1. Ya tengo la v, la u, la derivada de la u y la derivada de la v. Entonces ya puedo sustituir en la fórmula. La derivada, si esta fue f, ahora coloco f' de x, va a ser igual a la v. ¿Cuánto vale v? Todo lo que está abajo, porque es lo que me está diciendo la formulita. Por la derivada de la u. La derivada de la u la acabo de calcular y está aquí por 2.
menos de fórmula. ¿Cuánto vale U? La parte de arriba, 1 más 2x, 1 más 2x. Que multiplica la derivada de la v. ¿Cuánto vale la derivada de la v? La acabo de calcular y tal cual la escribí. Entre la v al cuadrada. V la dejé igualita con su potencia respectiva y esto lo elego al cuadrado. Cuando ya hago esto, ya apliqué el teoremita, ya está derivada mi función, ya lo que sigue a partir de este momento viene a ser álgebra nada más. Y es ahí donde a veces tienen el problema, pero bueno, para fines de derivadas hasta aquí se llegaría. Simplificamos, vamos a hacer el álgebra entonces. 3x menos 1 elevado a la 2 y esto a su vez elevado al cuadrado, me quedaría 2 por 2, 4. Lo demás no te lo expliqué porque lo dejé exactamente igual. Bueno, este 2 lo antepuse en esta parte y lo dejé exactamente igual. Ahora sí, observamos que está dividiendo 3x menos 1 y este está 4 veces, ¿verdad? Pero también en la parte de arriba tenemos al cuadrado y aquí tenemos a la 1. Entonces simplemente voy a simplificar 1. A este cuadrado le quito 1 y a este también se cancelaría dividiendo, ¿verdad? Entonces me quedaría solamente 2 que multiplica 3x menos 1, cancelé 1, aquí está un 2 que nada más deja un 1 y a su vez puedo dejar este en 3 porque también voy a cancelar 1 de la parte de arriba y me quedaría 1 más 2x que multiplica al 6. Este ya lo cancelé, por eso lo dejé escrito de esta forma. Es simplemente álgebra, jóvenes. Sigo haciendo álgebra. Este 2 multiplica los 2 y me quedaría 6x menos 2. Este negativo, ¿verdad? Lo dejé exactamente igual y este 6 también multiplica los 2 y me queda 6 más 12x. Vuelvo a hacer álgebra, quito únicamente paréntesis, dejo escrito exactamente igual 6x menos 2 menos 6 menos por más menos 12x. Junto términos semejantes. 6x menos 12x menos 6x menos 2 menos 6 menos 8. La parte de abajo la dejo exactamente igual. Y de esta forma ya terminé mi derivada. Cabe mencionar que la derivada es muy compleja y sigue el orden de prioridad de acuerdo a la operación, de acuerdo a la jerarquía. Y tú debes de saber qué teorema vas a utilizar dependiendo de lo que te rija. No es nada más deriva y ya de forma sencilla, no tienes que tener esa prioridad en las operaciones para que lo hagas de forma correcta. Este no son ejercicios, este es el formulario que vamos a estar utilizando hasta el término de este parcial. Y recapitulando todavía, decimos que la derivada de una constante, la derivada de algo que no tiene x es 0, la derivada de x es 1, y ya vamos y analizas, este teoremita ya es cuando tenemos un valor, que multiplicamos el valor por la potencia y a la potencia le quitamos 1. Todo esto ya lo estamos manejando, prácticamente iríamos hasta este teorema. Todos los demás teoremas ya los podemos manejar de forma muy sencilla. Lo vamos a ver en el próximo video. Y bueno, no te cierres, si no me entiendes, puedes buscar otros videos para facilitar la solución de tus ejercicios. Y pues si no, estamos comunicándonos vía WhatsApp. Una invitación, ¿verdad? De forma individual, que no hay una limitante, lo que te comentaba. Las funciones son muchísimas. Yo solo estoy retomando las más comunes. Y bueno, te invito a que te quedes en casita. No te expongas y nos vemos pronto, primeramente Dios. Que tengan bonita tarde.